Hola, buenas noches, ¿cómo están amigos de esta plataforma de Cosecha Intercontinental? Gracias a Dios por la participación de nuestros consiervos que están en las redes sociales y los que van ingresando poco a poco en esta invitación que realizamos los días miércoles y viernes. Hoy día continuamos con este hombre de Dios desde Estados Unidos, peruano, que Dios lo usa de una manera muy especial en las temáticas y ponencias que Dios ha permitido que la sabiduría y la gracia del divino pueda ejercitar el ministerio. Y hoy lo tenemos para que continúe. Y con nosotros está el pastor Carlos Paredes. Bienvenido, varón de Dios. Adelante. Gracias, buenas noches. Los que se conecten luego a la plataforma para recibir esta gran gracia de parte de Dios, porque todo es gracia. De gracia recibimos y damos de gracia. Pues aquí nos encontramos para tomar este tiempo y lo voy a continuar. Cuando me pidió Heredia poder compartir con ustedes, le hice una propuesta de 4 sesiones. La primera, como bien sabes, como bien saben ustedes, hablamos de eh, estaciones en el liderazgo, estaciones en el ministerio, ya que es una plataforma de pastores, donde pudimos ver que se pasa por distintas estaciones y hay estaciones de crecimiento, pero también hay estaciones de desánimo. Pero una estación pasa, así como pasamos por algunos inviernos fríos, gélidos, pero sabemos que llega la primavera y por supuesto el verano. Y luego hemos estado la semana pasada hablando acerca de competencia de cosmovisiones, eh, hablando sobre a qué nos enfrentamos, a quiénes y a qué nos enfrentamos. Y hoy día un poquito vamos a hablar acerca de cómo operan. Y la próxima semana estaremos hablando de desarrollando el potencial ilimitado de la iglesia, desarrollando el potencial ilimitado de la iglesia. Así que permítanme, voy a empezar la sesión para poder terminar a las 22 horas mi hora, pues creo que eso será a las veintitantas horas, a medianoche para Argentina, los países del área del Mercosur. Entonces, eh, para recordarles, estamos en una batalla, algunos le llaman batalla, otros le llaman guerra, pero la Biblia habla de una competencia. Estamos en una lucha. ¿Quién va a prevalecer? Pero lo más importante es saber a qué nos enfrentamos, contra qué competimos y contra quién peleamos. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que las escrituras nos hablan acerca de esta batalla. No tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, ¿no? Sino contra principados. Entonces, ahí nos marca de que estamos en una lucha y esa palabra originalmente habla de estamos en una competencia. ¿Okay? ¿Y a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a la mentira. Básicamente, nuestra batalla es contra la mentira. Porque si nosotros no entendemos a qué nos enfrentamos y a quiénes, pues sabiendo que es espiritual, a veces nos hemos quedado en el plano de la llamada guerra espiritual. Nos hemos quedado eh, eh, en ese plano, ¿no? Que es importante, pero hoy nos dice que tenemos que destruir fortalezas. Y esas son mentiras que están operando a nivel de argumentos, a nivel de conocimiento, a nivel de razonamientos, a nivel de pensamiento. Entonces enfrentamos un pensamiento y líderes como Pablo dice, he acabado la carrera, es que ha competido, he peleado la batalla, ha librado una competencia, una lucha. La iglesia está en una competencia, la iglesia está en una batalla, en una guerra. Y el pasaje que nosotros hemos visto de Dios hablándole a Jeremías y le dice, mira Jeremías, no te quejes. Si tú te estás quejando por haber peleado con los de a pie, ¿cómo te vas a enfrentar con los de a caballo? Ojo, es Dios hablándole a Jeremías en el capítulo 12, verso 5.
¿cómo contenderás con los caballos? Es decir, no solamente vas a competir en una categoría con iguales, sino tienes un reto de enfrentarte con fuerzas, el caballo representa fuerzas, fuerzas mayores. Y dice, si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Es decir, una cosa es circunstancias favorables, pero enfrentarnos en circunstancias, en territorio hostil y contrario, ¿no? Así que la realidad que los reté es que en esta competencia, según estadísticas para el Obamacare en los Estados Unidos, una encuesta realizada a los ciudadanos de los Estados Unidos, salió que un tema que hoy día está corriendo, que es el tema del enfoque de género, no llegaba al 3% de personas con una identidad sexual o una opción sexual diferente y una opción al matrimonio igualitario, un matrimonio homosexual. No son el 3%. ¿Cómo han logrado un impacto cultural en el mundo? Dos razones. Uno, su unidad corporativa, su manera de pensar. Y dos, hemos dicho, su estrategia corporativa, su forma de actuar. Así que la semana pasada hablamos de la unidad de pensamiento, un pensamiento que lo están haciendo calar fuerte, de tal manera que han creado un impacto en individuos, en familia, en cultura, en los sistemas, en la sociedad, que de pronto uno piensa que todo ya está pensando o todo está diseñado de esa manera, pero no, es un pequeño grupo que ha logrado ese impacto. Ahí tiene la figura de lo que es un impacto. Empieza en un punto como cuando cae algo sobre el agua y genera ese anillo que va, esa onda expandiéndose. Tanto que llegamos al punto, y esto ya lo vimos, es un recordatorio para conectar. ¿Por qué se hizo lo que se hizo en las últimas Olimpiadas? ¿Por qué los organismos multilaterales, llámense las Naciones Unidas, llámense la OEA, hacen que la bandera que ustedes ven allí sea pues flameante en todo, en el mundo de los deportes, en el mundo del arte, del entretenimiento? ¿Por qué? ¿Por qué ese impacto? El humanismo es su forma de pensar. Ya no voy a trabajar más, eso lo hemos visto, es todo lo que el hombre desarrolla, lo que el hombre produce, lo que el hombre crea sin tomar en cuenta a Dios. Eso es el objetivo del diablo. El diablo tiene un propósito, un objetivo, ¿no? Si él quiere destruir, él va a hacer perder el enfoque de la verdad. Y eso es lo que dijo Pablo. Así como el diablo engañó a Eva, también ustedes sean engañados en la mentira. Pero para hacerlo es necesario lo que sucedió, y ahí para siempre tener un contexto bíblico, y nos vamos a esta parte. Tomaron a los jóvenes más ilustres, a los más preparados, porque eso es lo que dice el texto, ¿no? Le dice que trajera de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Fíjense los adjetivos calificativos para seleccionar a esta gente. Hoy en día nos tenemos que hacer la pregunta nosotros, en la iglesia del Señor, ¿dónde están esta generación de muchachos que no tuvieran tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, con una idoneidad? Hemos escuchado a ciertos profesores de la Biblia, entre comillas, que han menospreciado la capacitación, han menospreciado la formación, el entrenamiento, han minimizado. De hecho, hubieron generaciones en el siglo pasado, de los 70 y 80, a causa de un maranata, Cristo viene, padres que no enviaron a sus hijos a que estudien, padres que no enviaron a sus hijos a la universidad a prepararse. Y perdimos generación de los 70 básicamente y del 80. Solo algunos rebeldes se metieron a estudiar. ¿Mm? Entonces, tomen a esos chicos y dice, les enseñen las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué es lo que estaba buscando? Que les impartan, que les implanten la cultura babilónica para que puedan servir a Babilonia. Ojo con esto, que les implanten, que les impartan, que les enseñen
la cultura babilónica para que sirvan a la cultura babilónica. ¿Eso no les parece muy de estos tiempos? Y eso no es otra cosa que adoctrinar y discipular. Eso no es instruir o no es dar educación. Eso es impartir básicamente ese pensamiento. Ahora, ¿cómo lograr ese objetivo? ¿Qué dice la Escritura? Lo que el hombre piensa, eso es. Ojo con esto. ¿Cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Tal es él. Eso es diseño establecido por Dios. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es pensamientos, emociones. Entonces, ¿qué es lo que el hombre piensa? Entonces hay que enseñar. Y eso es lo que Dios nos demanda. Por eso dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte. Entonces, es importante tener un entendimiento y una claridad. Pero vamos, entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? Ellos han entendido lo que se llama la transformación de la cultura. Siembra un pensamiento y cosecharás un destino. Siembra un pensamiento y cosecharás un destino. Tráeme a esos jóvenes y siémbrales el pensamiento babilónico. Siémbrales el humanismo. Implántales la cultura babilónica. Será cuestión de tiempo que vamos a tener un destino. Esto te hace mirar la escritura de una manera diferente. Cuando Daniel y sus tres amigos deciden no contaminarse, no es que no querían la comidita solamente, no es un tema de la comida. Si ellos se negaban a ser instruidos, los iban a matar o los mandaban como esclavos para otro lado. Ellos toman la decisión de recibir la instrucción, de aprender la lengua, pero se plantan en no renunciar a su cultura, a sus principios, a sus valores. Y les costó el horno de fuego, les costó el foso de los leones y toda la batalla que libraron en medio de la gran Babilonia. Pero lograron el objetivo. Hay que leer la Biblia. El objetivo de generar un impacto en la cultura babilónica lo lograron. Llegó el momento donde el rey Darío dijo, en todos los reinos, bajo mi dominio, en todas las naciones, que se respete al Dios de Daniel. Y eso es un tema para otro momento. Entonces, nos enfrentamos a una realidad en donde estratégicamente se sabe que el hombre es lo que piensa, entonces hay que meterle el pensamiento y no vamos a esperar que sea adulto. La mejor manera de empezar es cuando es niño. Y eso es lo que están haciendo. Y aquí es donde viene una estrategia que han tomado, que es educar, no es otra cosa que impartir. Pero en la época de los reinos, ordenaba el rey. Era un soberano, era un tirano, un dictador. Hoy vivimos en democracias. Hoy el Ministerio de Educación no puede decidir impartir ciertos contenidos si no están dentro de la Carta Magna de la Nación, que se llama la Constitución Política de la Nación. Por eso que hay batallas libradas a nivel de los poderes del poder legislativo frente al ejecutivo. El Ministerio de Educación es el ejecutivo. Tiene que desarrollar y ejecutar, pero el legislativo tiene que velar que todo se haga dentro del sistema establecido de la nación en su Carta Magna. Entonces, por eso que vemos una batalla, por eso que vemos los lobbies, por eso que vemos en el Perú, y aquí hay 3 peruanos, Eric, en el Perú le llamaron a un congreso y algunos celebraron, y tristemente hasta pastores, a muchos creyentes celebraron cuando Vizcarra cerró el congreso en 2018 o 19, porque le llamaron congreso obstruccionista. ¿Y saben lo que hizo ese congreso? Ese congreso mandó al banquillo a 2 ministros de educación. Y esos ministros de educación estaban empeñados en incorporar en la currícula educativa el llamado enfoque de género.
Pero no pasó porque el Congreso tenía la capacidad de censurar al ministro si estaba impartiendo cosas que no estaban dentro de la Constitución. Y esto es todo un trabajo. Por eso es importante entender que el objetivo que tiene el diablo es para poder robar y matar y destruir, meter su mentira. Y lo hace de manera táctica a través de la estrategia de controlar los sistemas de poder. Sistemas de poder. Ahí están los 7 sistemas. Solo así puede llevar a cabo. Entonces, rápidamente quiero recorrer. Educar es introducir pensamientos. Entonces, ¿para qué se introducen los pensamientos? Para crear una realidad. El futuro no existe. El futuro se crea. Por eso que la época dorada de Israel fue bajo el liderazgo de David. Y David trabajó con 200 entendidos en los tiempos. Y los tiempos son pasado, presente y futuro. El pasado se puede interpretar, se puede estudiar, se puede ver, revisar. El presente es la realidad que estamos viviendo, resultado de ese pasado. El presente del 2024 es el futuro del 2023, del 2021, del 2020, del 2010, del 2000. Las cosas no han sucedido por casualidad. Todo es principio de causa y efecto. ¿Cuál es la causa de que hoy tengamos lo que tenemos en el mundo? ¿Por qué le están llamando a las nuevas generaciones la generación de cristal? ¿Acaso nacieron así o fueron diseñados, creados? ¿Mm? Entonces, por eso es que hay que impartir en la mente, hay que poner el pensamiento. Y el enfoque es humanista, por lo tanto, sacar a Dios. Y si ustedes han recorrido el sistema educativo de sus países, de sus regiones, se van a dar cuenta que han venido año a año, décadas en décadas, trabajando para sutilmente ir sacando todo lo que tenga que ver con Dios. Ya no el enfoque en donde se habla de Dios. ¿Para qué? Para que al no tener el fundamento de hablar de Dios como creador, ya no hablamos del ser. Y si no hablamos del ser, ya no hablamos de una identidad. Y si no hablamos de una identidad, hay una crisis de propósito. Se convierten simplemente en soldados del sistema, máquinas del sistema, operadores esclavos de un sistema. Se ha quitado todo lo que tiene que ver con principios, valores, creando una crisis de civismo. Por eso que hoy nuestros países son en caos, en anarquía. Chile en 2019, fines del 2018, le llamaron el estallido social. Pero ahora se sabe que fue provocado, que hubieron operadores. No hay casualidades, causa y efecto. En la Biblia dice lo que se siembra, se cosecha. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Las acciones repetidas se convierten en hábitos, los hábitos son la base del carácter y ese carácter, la suma, genera un destino, una cultura y un destino. ¿Por qué tenemos hoy lo que tenemos en nuestras sociedades? ¿Qué cosas se está educando? Ustedes saben lo que es el CRES 2018, saben lo que es el CRES 2008, saben lo que fue el CRES 2098, todo lo que tiene que ver con educación superior, los objetivos, lo que se ha trazado, la Declaración Mundial de Educación, que viene trabajándose desde hace 4 décadas, la consulta, la de la Declaración de La Habana, la Declaración de Sevilla, todo un proceso para la educación. Ojo, entonces se trabaja para ir creando esa realidad, ¿no? Pensamiento humanista. Yo he puesto graciosamente allí a un personaje que es un monito bien vestido, ¿no? Interesante que apareció el darwinismo apareció 1800, fin de 1880, 1879. Antes de que se termine los 1800, en 1892, aparece la leyenda de Tarzán, un humano criado por monos. 1910, la primera película en mudo.
humano creado por monos. Y todo ese pensamiento, ¿no? Entonces ya no solamente es literatura, sale el cine, se promueve el cine, pero en estos últimos tiempos ya no solamente es humano creado por simios, sino el planeta de los simios. El planeta de los simios. Y allí usted, si quiere, métase a revisar, a investigar y, y hacer un discernimiento y se va a encontrar que el planeta, ¿cuál planeta? La Tierra, es de los simios. ¿Quiénes son los intrusos? Los humanos. Por eso que hoy en las naciones que están queriendo remodelar, cambiar las constituciones, le dan más derechos a los animales que a los humanos. Por eso que no tienen problemas con abortar y todos esos temas de la eutanasia y todos los asuntos. Muy bien, pero como les dije, no se puede implementar un sistema educativo si no pasa por el gobierno. Se necesita el sistema de gobierno, pero no vienen a hacerlo de manera abierta, sino que crean un sistema llamado programas dentro de los organismos multilaterales. Los organismos multilaterales se han dedicado precisamente a hacer sistemas de reclutamiento para tener operadores para formar lobbies a través de leyes que son impulsadas. Vaya usted a una asamblea de la ONU, vaya usted a una asamblea de la OEA y va a encontrar ustedes los grandes lobbies para que se puedan meter leyes. Abanderando, por supuesto, causas, han tomado causas. El clima, ¿no? Antes del 2015 era el calentamiento global. Se venía hablando, Al Gore, el gurú del tema del calentamiento global, el gran asesor de presidentes, que dijo que vamos a llegar y que se va a calentar tanto el planeta que ya no va a haber hielo para el 2010. No, que se equivocó para el 2015. Bueno, se seguirá equivocando, pues. Entonces hoy han virado, ya no es calentamiento global, es cambio climático. El cambio climático. Abanderan y promueven causas. Los derechos humanos, la justicia social, etcétera. Cada uno de esos temas se profundiza. Esto simplemente es un vistazo para darnos cuenta a qué nos estamos enfrentando y cómo operan en el mundo. Cómo están haciendo un trabajo, su estrategia corporativa. No hay puntada sin hilo, dicen en mi tierra. Es decir, mientras nosotros aparece un tema y salimos a oponernos y a salir a marchar, que no, ellos ya tienen todo trabajado. Pero es imposible avanzar sin economía. Entonces, hoy queda muy claro cómo han hecho un reclutamiento, cómo han hecho una captación de las empresas. Por eso que las grandes empresas han tenido que buscar apalancarse con sistemas financieros y existen el Club Bilderberg, el Foro de Davos, el Club de París, donde países, grandes empresas, grandes corporaciones quieren hacer parte de esas organizaciones. Pero son misteriosas, así nomás no llegas. Por eso que hay un lado oscuro, que son las logias, la masonería, los Illuminati. Y por supuesto, los organismos, FMI, Banco Mundial, etcétera, son organismos al servicio de un sistema. Cuando yo enseño a profundidad cada uno de estos, les voy mostrando, ¿no? Que para que esto funcione, levantan las famosas fundaciones. Y con las fundaciones han levantado. Váyanse a Internet y busquen cuántas ONGs existen en el mundo y quién las financia. ¿Quién financia esas ONG? Las fundaciones. ¿Y de dónde sale? Bueno, empresas que están alineadas a la Agenda 2030, que son miembros del Club de París, que están tratando de encontrar un mundo más equitativo, más igualitario, etcétera, etcétera. Todo un discurso, pero detrás son fuerzas espirituales de maldad que no les interesa a la humanidad. Salió un youtuber que hizo más de 100 pozos en el África. Y claro, lo han tratado de censurar, de perseguir, porque las Naciones Unidas, con la cantidad de dinero que levanta, no ha podido hacer lo que ha hecho este muchacho con un par de millones de dólares. Ahí está la evidencia. Crear un futuro se necesita dinero. ¿Dónde están las empresas
porque tenemos empresas cristianas, claro que sí, grandes empresarios. ¿Y en qué se están dedicando los recursos? Si no hay visión, el pueblo se desenfrena. El reto tenemos, pero hay que promoverlo. Y por eso se necesita hacer un copamiento de los sistemas de comunicación. ¿Para qué? Para controlar una narrativa. Aparece alguien ahí y no, esto no es así. Censúrenlo. Eso han hecho, ¿no? Cuando Agustín Laje habla que Facebook lo censuró y lo cerró su cuenta, le tuvo que hacer un juicio Agustín Laje a Facebook, porque lo censuraron. Y obviamente, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es el mensaje que tiene Agustín Laje? Es contra la narrativa que está copada y que estos organismos multilaterales lo promueven. Y él entrega información, él entrega estadística, es un hombre que te presenta una información que nadie la puede cuestionar porque está en las redes sociales. Pero el mensaje que lleva es claro, controlar la narrativa. Y ahí es cuando levantan operadores para defender, para promover, para masificar la narrativa. Ustedes supieran cómo utilizan estas ONGs el dinero para ir reclutando operadores para la televisión, narradores de noticias, programas, etcétera. Pero también están los operadores B, que hacen la guerra sucia, que se levantan para desacreditar, ¿cierto? Hoy mismo en los Estados Unidos, tú no sabes qué medio tienes que leer, porque hay quienes dicen que tal candidato es ABCD. Eso está en los medios de comunicación. ¿Cómo lo promueven? Y cuando sale alguien con una voz rebelde, un disidente, o alguien que trae y dice, un momento, esta plaga que dicen que es una plaga no es una plaga, esta enfermedad que dicen que es una enfermedad es real, existe, pero no tiene el efecto que dicen que debe tener. O cuando tú presentas una película como Sonido de Libertad, que han presentado y salieron las revistas más prestigiosas de análisis sobre el mundo de la cinematografía, a decir que eso es una fantasía y que no tiene que ver, pero los números están allí. ¿Cuántos millones de niños desaparecen al año y nunca más aparecen? Entonces, gracias a Dios, porque se están movilizando hombres y mujeres, ya, pero esto necesita mirarse y entenderlo de una manera más precisa, no solamente como algo casual. Se meten, por supuesto, al arte, se meten al mundo de la cinematografía. Y hoy en día no solamente es un tema en el cual ustedes van a encontrar una que otra película. ¿Saben qué? Tienen un departamento y si la película tiene un contenido de género, pasa. Si la película tiene un contenido ABC de lo que quieren promover, pasa. El arte. Balenciaga, deben saber lo que es Balenciaga y el mundo de la moda. Esas grandes tiendas en los Estados Unidos que en el mes del orgullo ven, lo hicieron todo con la bandera de esta corriente. ¿Ah? Allí ellos se meten para poder captar la industria del entretenimiento, para masificar y adoctrinar con la narrativa. El poder que tiene un mensaje es diferente de lo que se habla con lo que la gente puede mirar, con la que la gente puede oír y con experiencias que pueden crear una empatía. ¿Saben lo que están haciendo? Están haciendo una programación neurolingüística a las nuevas generaciones. Están haciendo una programación neurolingüística a todos, utilizando el PNL para crear conciencias colectivas de lo que ellos se han propuesto. Y eso en su libro, Agustín Laje, La batalla cultural, lo dice en uno de esos capítulos, que vale la pena leerlo. Por supuesto, estamos en una batalla. ¿Y cómo lo utilizan, no? Aparecen celebridades celebrando. En el Perú te acordarás Heredia o quizás tú, Adrián, el año 2015 o 2016, creo, una campaña de parejas irreales, algo así creo que se llamó. Y entonces aparecieron esos grandes paneles publicitarios
en parejas. Yo recuerdo que había un panel en donde estaba Melcochita, que es un cómico, besándose con PPK. Claro, es un trabajo de, de montaje que hacen utilizando la tecnología, por supuesto, pero una campaña impresionante de parejas irreales. ¿Eso es real? Claro que sí. Eso sí, artistas de Hollywood que se han convertido en disidentes y dicen yo no voy a sacar cierto tipo de películas porque se han encontrado que se han los quiere levantar como íconos, como influencers, cosa que le preguntan, ¿y usted qué piensa? ¿No? Y aparece después del debate de ayer aquí en los Estados Unidos una mujer que es una gran artista, vayas, de repente le van a preguntar seguramente a estos grandes artistas, ¿y usted por quién va a votar? Ah, yo tengo que votar por la democracia, así que mi voto es por la señora Harris, porque la democracia está en peligro con el prepotente, con el dictador, con el etcétera, 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 racista, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es controlar, masificar la narrativa, llevar con operadores, claro, tomar el arte, validar presentando familias. Igual no, no a Harari, ese es el asesor del foro de Davos, un sionista de origen judío. Búsquenlo en internet. Lo pongo allí porque está en internet público. Él tiene un esposo. Entonces ya se imaginan cuál es su mentalidad y qué es lo que busca, ¿no? Él es el diseñador del futuro, porque el foro de Davos está trabajando para diseñar un futuro diferente para el mundo. ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa tan interesante? Tratan de poner visiblemente a estos nuevos personajes felices, mostrar como un nuevo estándar de felicidad. Recuerdo en el Perú, creo que fue el 2017 o 2018, en campañas, en el mundo del marketing, hay campañas. Navidad, la campaña de la Navidad, se buscan íconos, la campaña del Día del Padre. Yo recuerdo que para la campaña del Día de la Madre, Falabella, su ícono era Ricky Martin, aparecía con sus dos hijos. Día de la Madre, haz tus compras, ¿no? Cómprale a la mamá, saluda a la mamá, celebra con mamá. ¿Quién era el ícono de Falabella en el Perú? Y después investigué, está en Chile, está en Colombia, en otros países, Ricky Martin. ¿Y dónde está la mujer? La mujer que tiene los pechos para amamantar, la mujer que tiene esa matriz para parir. ¿Mm? Crear el futuro. Pero no se han quedado ahí, no solamente validando, no solamente legalizando, sosteniendo, promoviendo, celebrándolo, sino han tratado de santificarlo. Vaya, santificar el pensamiento, ese pensamiento humanista, apartado de Dios, separado de Dios, y entonces han creado la iglesia inclusiva en esta diversidad. Y han buscado que ciertas eminencias sean parte de, han creado la nueva religión antropocéntrica a la medida del hombre. Y por supuesto, han hecho un trabajo para desprestigiar a la religión. Por eso que usted cada mes, cada 2 o 3 meses aparece algún gran líder religioso involucrado en cosas tristes y un ataque, ¿no? Para desprestigiar, utilizando los medios de comunicación, utilizando el cine para presentar. Hay personajes que han cometido barbaridades, claro que sí. Por eso la gran pregunta es, ¿dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia está siempre pensando en individuos. Cuando el Señor nos mandó que nosotros no solamente pensemos en individuos, sino que disipulemos la nación. Y la nación se sostiene sobre estos fundamentos de poder. Esta no es una tarea para pastores. Me aprecio a cada pastor, soy pastor de formación, de llamado, en mi mando. Amo a los pastores, pero no es tarea solo para pastores. Es la tarea de la iglesia y la iglesia está llena de hombres y mujeres que tienen formación, vocación, llamado y más. Dios los llamó, los selló, les dio
para que operen o en economía o en educación o en gobierno, son ministros, son hijos de Dios. Y ahí está la palabra. Hoy tenemos que operar bajo el principio del reino, el efecto levadura, meterlos dentro de la masa hasta que toda la masa quede aleudada. Ha habido un mensaje, deja todo y ven acá, a la presencia del Señor, a la casa del Señor. No, no, yo soy la morada de Dios aquí en la tierra. Tú eres la morada de Dios en la tierra. Dios ya no habita en locales, en templos hechos por manos de hombres, ni en el monte, ni en... Le dijo, no, nosotros somos. Y Él nos ha sembrado. La palabra del trigo y la cizaña nos ha sembrado en su campo y su campo es el mundo. Y la palabra mundo es sistema. La palabra mundo es sistema. Qué tremendo, qué reto. Yo me siento retado, me siento agradecido al Señor de transmitirles a ustedes. Espero que los que estén en la plataforma se pregunten y le digan, Señor, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Solo tenemos que pensar en los individuos y asegurarles su pasaporte al cielo o tenemos un llamado acá? Por lo menos yo encuentro un llamado a discipular la nación. Bueno, si no nos basta Mateo 28, vamos al Antiguo Testamento. Los bendecidos por el Mesías, Isaías 61. Viene el Mesías, te quita el luto, te quita la tristeza, te quita la desgracia y la miseria que trajo el pecado. ¿Para qué? Entonces, dice el verso 4, 61 de Isaías, se levantarán y edificarán, restaurarán, reedificarán las ruinas, las ciudades, las generaciones, de tal manera que los que los vean dirán, estos son una simiente divina. Y eso es lo que dijo Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, donde habitamos, y sois la luz del mundo. La palabra mundo es sistema. Sistema. El efecto levadura es el reino de Dios. Somos ciudadanos del reino. Hemos nacido al reino, no hemos nacido a la iglesia. No fuimos llamados a la iglesia, fuimos llamados al reino para ser iglesia, para cumplir un llamado fuera. Qué tremendo. Es tiempo. Y pensemos en esta dimensión. A menos que nosotros no miremos este sistema que no lo creó el diablo, porque el diablo no ha creado nada, que el diablo encontró cuando el hombre pecó y perdió su liderazgo, su señorío, su dominio, el ejercicio que Dios le dio sobre los sistemas del mundo. Entonces, la iglesia tiene que entender que hay que tomar e influenciar los sistemas. En el lenguaje nuestro es 7 montes, para mantenerlo dentro. Y por supuesto, esta es la misión de la iglesia, pero no para hacer en cada uno de estos sistemas, a ver si llevamos el culto pentecostal o el culto carismático o el culto fundamentalista. No, ahí tenemos que llevar la cultura del reino, la cultura del reino, los valores del reino. Si no llevamos la cultura del reino, está la cultura babilónica. Están los principios y los valores de Babilonia. Usted sabe lo que significa en la Biblia, la gran ramera, la Babilonia. Babilonia. Entonces, esta es la misión. Un paralelo entre Cristo, entre Israel y la iglesia. Tenemos una herencia, nuestra tierra. Jesucristo es el dueño y nosotros coherederos. El Padre le dijo, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, ¿no? Y los confines de la tierra como posesión tuya. ¿Y qué? Está llena invadida de la cosmovisión humanista. Por eso competencia de cosmovisión. Está invadida. Algunos hacen radio, pero hacen radio solo para creyentes. Unos hacen televisión, solo televisión para creyentes. Tenemos que entrar. Y ya estamos viendo grandes cosas a nivel de la educación, a nivel de la radio, a nivel de los medios de comunicación, a nivel del arte. Fíjense esta productora Ángel. Ha hecho una serie de películas, la que obviamente sacó la película esta Sonia Libertad. Entonces, esa es la misión de la iglesia. La educación. No podemos permitir que esa currícula humanista siga predominando.
¿no? Y para cada uno de eso hay mucho para hablar. Porque finalmente tenemos que diseñar el futuro. Ahí están. Los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos. El tiempo es pasado, presente y futuro. Hoy, ¿dónde están los hijos de Dios para diseñar el futuro? ¿Mm? Dice, cuyas órdenes seguían todos. ¿Por qué? Porque ellos entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. ¿Qué es lo que debe hacer la iglesia hoy? Establecerlo en grandes objetivos. ¿Qué clase de individuos queremos tener? ¿Qué clase de individuos queremos tener? Individuos que forman familias, familias que constituyen comunidades y sociedades. ¿Qué clase de sociedades anhelamos tener? Eso es para poder diseñar el futuro, trazando objetivos de resultado, el destino final y los objetivos del proceso, nuestro camino, el paso a paso, por dónde vamos a ir. Este es el tiempo, queridos pastores, y gracias por tomarte el tiempo, Eric, ya que tenemos una responsabilidad en los días que vienen para estar compartiendo. Gracias. Competencia de cosmovisión. ¿Cuál es el lugar de la iglesia? ¿Somos acaso un remanente para meternos en un refugio hasta que Cristo venga? Pues eso han hecho ya 20 siglos Es un y han habido desafío. periodos de un sobreénfasis. En los periodos del 70 y 80 fue el movimiento del neopentecostalismo. Yo me convertí en esos tiempos y era un sobreénfasis en Cristo viene, Maranatha. Bueno, ya del 70 para acá son 50 años, casi 50 años. Todavía Cristo no viene. ¿Tenemos que tomar acción? Claro que tenemos que tomar. Cristo, bueno, va a llegar en cualquier momento, obvio. Yo tengo mi enseñanza sobre eso. Hay indicadores en la Biblia. No son señales ni tiempo, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero hay indicadores muy claros en la Biblia que refleja esta parte, ¿no es cierto? Así que hay una competencia de cosmovisión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender que hay un llamado, que no es tarea solo del pastor. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de una iglesia que se tiene que preparar. Así que mi última sesión compartiendo con esta plataforma será, ¿no es cierto?, ese entrenamiento, esa capacitación que debemos dando, y es el potencial ilimitado de la iglesia, el potencial ilimitado de la iglesia. Aquí estamos expuestos a sus preguntas. Me alegra que llegó Fermín también. Qué alegría ver que esté con nosotros aquí. Bien, Me decías ver Eren. en esta cosmovisión muy clara que tenés. Me contaba un pastor, ¿no? Esta vez que iba a viajar a Perú, me contaba que un alcalde reunió a todos los pastores y le propuso a los pastores, me dice, bueno, ¿cuál es su apoyo que usted me puede dar a mí dentro de todo este distrito? Uh -huh. Y la respuesta fue de los pastores, vamos a orar, ¿Ah? vamos a orar, vamos a orar y vamos a orar. Esa fue la respuesta. No hay mente más amplia. No hay programas, no hay objetivos, no hay... Proyecto para el futuro. Y la gente tampoco, ¿no? La gente que es entrenada para ir a estos espacios, porque los pastores se encerraron solamente en las cuatro paredes, aparentemente muy espirituales, y se dieron estos espacios, ¿no? Al humanismo, ¿no? Cual se debe ir todo lo contrario, ¿no? Entonces, anhelamos un futuro, ¿no? Uh De un -huh. avivamiento, de un mover del Espíritu Santo, de que Dios se va a mover, un anhelo engañoso, es un mensaje engañoso, ¿no? Un anhelo futurista, pero muy, aparece muy bonito y espiritual, ¿no? Pero en el ahora, en la hora, Sí, sí, totalmente, Heredia. Jonien lo dice, el diablo, si quieres, te va a dar una mega iglesia, pero si no estás tocando
estas áreas de poder, él tiene el control, porque el sistema controla. Mira, una ley puede dañar una generación. Una ley daña. Sí, sí. Salió la ley del aborto, está asesinando. El problema no es con los niños, porque de los niños es el reino de los cielos. El problema es que esos padres, esa gente se mancha la sangre con sus manos con sangre de inocentes. Y el Señor dice que no dará, no dará por inocente a aquellos que abusan de los que no se pueden defender. Entonces, la nación es maldecida por la sangre derramada. Los niños van al cielo, mi hermano, porque de ellos es el reino Un reto. de los cielos. Pero las naciones terminan siendo maldecidas. Entonces, y eso por una ley. ¿Por qué? Porque la iglesia es santa y si algún hermanito viene para decir, pastor, está orando y me he preparado, quiero ser diputado, quiero ir al Senado para trabajar las leyes. No, hermano, usted tiene que decidir o sirve al diablo o sirve a Dios. Increíble. Eso ha existido. Posiblemente todavía sigue existiendo. Entonces tenemos que ir despertando, despertando, despertando. Levántate y resplandece, dice el Señor en su palabra. Despiértate tú que duermes. Así que Heredia, eso es real. Y Dios ha abierto puertas. Hay puertas abiertas para hacer cosas tremendas, pero tenemos que buscar la revelación, el entendimiento. Yo comparto esto, porque tú conoces del ministerio, lo que Dios me ha permitido vivir. Hice mi transición, dejé el pastorado, yo no tenía por qué dejar y estaba en una mega iglesia, pero yo dejé porque entendí que hay una misión más allá de la iglesia local y hemos transicionado y hemos tenido que pagar un precio entendiendo y recorriendo, ¿no? Y me he preparado, he ido poco a poco, no ponía nada, pero he estado en ministerio público, la Academia de la Magistratura, donde jueces y fiscales se preparan, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Justicia, haciendo programas en el Ministerio de Justicia, la Fiscalía de Prevención del Delito de Menores, Defensa Pública, entendiendo el monstruo por dentro para saber cómo, ¿no? Tenemos ahora, y con esta visión que Dios nos hará de los 7 montes, estamos aquí con el profeta Johnny Enlo, y creo que le estoy pidiendo al Señor que me dé salud y me dé un tiempito para avanzar. Y es una alegría que podamos hablarlo, aquí compartirlo. Y es necesario plantearnos preguntas y ser honestos, no responder con clichés ni responder con sentimientos. Vamos a la palabra. Y la palabra, como tú dices, nos va dando las respuestas. Muy bien, ya va a amanecer ya en Argentina, ¿verdad, Eric? No, Sí, estamos acá. Ya me tengo que... Eric, no te preocupes, más bien ya coordinamos detalles para el día viernes, ¿ok? Una bendición escucharte, querido Carlos, como siempre. Y Mm. nos vemos próximamente el viernes a las 19 horas, hora argentina. Que en tu ciudad, ¿a qué hora es? Estamos con 2 horas de diferencia acá en Nashville, Ok, pero perfecto. yo lo tengo en agenda, ya está todo listo. Minutos antes Excelente. para coordinar y todo eso. Amén. saludos, Un Pastor abrazo. Eric. Bendiciones. Abrazo. Gracias por estar acá. Bendiciones. Descansa, Eric. No hay mucho para charlar sobre el tema, ¿no? Porque, este, o sea, las esferas de esos, espacios, Sí, la iglesia no conoce su propósito. Los y no es la iglesia, no es la iglesia, es el liderazgo. Porque la es el iglesia es el liderazgo, resultado del liderazgo. La iglesia es el resultado del totalmente. liderazgo. Entonces, si en el liderazgo no hay un cambio, la iglesia no va a cambiar. Entonces, si el liderazgo tiene que estar dispuestos al cambio y muchas veces el confort o la tradición o el sistema que uno está metido y no quieres cambiar, es Sí. imposible, es imposible. Yo he tenido la experiencia con el pastor Adrián Espinosa. Ujú. A mí el alcalde me entregó la ciudad de Villa El Salvador, así tal cual, toda la ciudad me entregó.
yo fui a los pastores y decía, tenemos la ciudad al revés y al derecho entregada para nosotros. ¿Sabes lo que miraron los pastores? ¿Cuántos miembros tienen su iglesia? Ay, Dios mío. Yo le estoy diciendo una cosa y me están preguntando otra cosa. Ya bueno, yo con Adrián me armé, con el pastor Moisés Surjo y sí, dimos vuelta a la ciudad al revés y al derecho con la ayuda de Dios es que y el tenemos fruto, que crecer, claro. y el Mira, fruto de lo que se trabajó en ese momento, yo lo he escrito en el libro, ¿no? Cosecha en arena, ahí está la historia. ajá, Y resulta que el fruto de eso es lo que se ve ahorita Villa Salvador, una metrópolis. bendito Dios. Es una metrópolis. Sí, y ahí está Heredia. La Biblia dice un poco de levadura, leuda toda la masa. Sí, sí, sí. Y luego dice, y la misión es hasta que todo sea leudado. Bueno, gracias a Dios yo Eso tengo un espacio donde, o sea, donde yo no me quería presentar como pastor, ¿no? Ahora Dios me ha ajá, metido a este amplio, este, como escritor, ahí en el tema ese de... mundo, pues, es un campo blanco, ¿no? Ah, Un campo así blanco, es. ¿no? Un campo blanco donde no hay literatura cristiana, donde no hay obras cristianas. Tuve las vitrinas de las virtuales, de las bibliotecas virtuales o de 20 libros, no hay libros de inspiración. No, o sea, los cristianos no escriben. Los cristianos no escriben. Después nosotros somos muy críticos de las redes sociales, ¿no? Mm, Pero las redes sociales es un campo blanco también donde debemos entrar. De la informática, decimos, no, la informática, que esto, que el otro. O ujú, sea, somos más negativos que proactivos para entrar a esos espacios y predicar el evangelio. Porque el espacio, la ujú, tierra está ahí, el tiempo de la cosecha está ahí. sí, Y somos muy espiritualistas, ¿no? Entre comillas, que trabajar, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando para el reino de Dios, estamos aprendiendo, pero totalmente. es una hora no muy cómoda. Sí, Es una hora no muy sí, cómoda, pero vale la pena. Es un amén. precio que paga, pero vale la pena porque uno se Ujú. va con otra dimensión, con otro pensamiento, con otra visión por el trabajo del reino de Dios. Y amén. Adelante, Pastor Fermín, desde Miami. Ya hasta la 1 de la mañana, creo ya, para Fermín. Ah, no. No, Sí, no, sí, estamos ya. igual. Buenas noches, hermanos pastores, ¿qué tal? Justo el pastor Adrián me avisó, ahí entré y entonces, bueno, estaba escuchando atentamente, ¿no? La charla Qué y las bueno. opiniones. Ya. Bueno, sí, a veces es difícil, ¿eh? Es un poco, si no hay una estrategia clara dada por Dios, uno no se quiere meter al ámbito secular, ¿no? A diferentes áreas, pero por ejemplo lo que dijo el hermano es un campo muy bueno, el área de las redes sociales. Acá, hermano, usted lo ve mucho y las iglesias normalmente tienen su página web donde ponen en qué consiste la doctrina de la iglesia, ¿no? Y es un buen campo, como yo le decía al hermano Adrián, le digo, hace unos años atrás eh, me puse como voluntario a ver para ir a visitar las cárceles acá en Miami, pero resulta que uno tenía que estar a las 7 de la mañana para poder recién entrar como a la 1 de la tarde. Entonces Mm, son horas perdidas, ¿no? Porque tienes que estar 2 horas y juntar el grupo, entonces más fácil es wow. una red social, ¿no? Entonces son cosas de que te ayudan un poco, ¿no? Se puede llegar a mucho más gente, se puede llegar a mucho más gente. Entonces hay áreas como esa, ¿no? Que tal vez, como hay necesidad en la gente, va a buscar algo. Entonces es una forma y creo que también prepararse en un área determinada, ¿no? Como aprender, por ejemplo, a desarrollar páginas web o capacitarse, entrenarse, prepararse bien. Y mirar esa congregación que Dios te da. Ahí está, ahí están los hijos del reino. Y hay que darles un sentido de identidad y propósito en lo que ellos están, para que cumplan una misión, representen el reino. Pero a veces los atormentamos. Sí, hermano, usted, ¿qué hace ahí? Tiene que venir a servir. O sea, esa formación que solamente servimos a Dios en
contexto No, de sí, sí, de sí, la sí, iglesia sí. local, El, ¿no? el otro día, yo estaba hablando, yo estaba, por ejemplo, estaba hablando con un pastor, ¿ah? Y y, y yo le digo, ¿a cómo me dijo él? Ah, me estaba movilizando, era taxista. Y le digo, pastor, ¿y usted cómo anda? Le digo, ¿cómo va su ministerio? Acá, pastor, en medio tiempo. Soy pastor. Explíqueme, pastor, no entiendo eso de pastor de medio tiempo, le digo así. ¿Cómo es pastor? Porque yo no tengo, yo no encuentro en la Biblia pastor de medio tiempo. Es que medio tiempo lo uso para trabajar secularmente y el otro tiempo para servir al Señor. Yo le digo, cuando trabaja secularmente, ¿a quién le sirve usted? Le digo, ¿no le está sirviendo al Señor? ¿O para quién hace las cosas? Le digo, cuando está sirviendo secular, ¿no le sirve al Señor? Porque el Señor dice que debemos trabajar, ¿no? Trabajamos, pero dice, hacerlo todo como para el Señor. Entonces, ese tiempo completo, tal cual, pastor, le digo, tal cual. Siempre servimos al Señor con todo, de la mañana hasta la noche, a tiempo completo, le digo, donde quiera que estemos. Pero viste, pero a esa división que solamente cuando estás en la iglesia le sirves al Señor. Solamente cuando estás en tus cuatro paredes le estás sirviendo al Señor, pero si estás en otro ámbito secular, entre paréntesis, social, en bienestar de tu comunidad, no hay Señor ahí. Y es una mentalidad, un pensamiento que no anda bien en la iglesia, en los líderes. Así es. Pastor Adrián, tu Bueno, comentario. Perdón. ya estará descansando, él está con el postoperatorio ahí. Me, me, Aldancito. me pica, hermano, este tema, pero interesante. ¿Eh? Buenísimo, buenísimo. Bueno, saluda al pastor de allá, el pastor Helio. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno los 7 montes, estos espacios que se necesita verdaderamente una revolución espiritual, mental en el liderazgo de Perú y otros países, ¿no? Necesitamos salir, Así es. cambiar nuestra mentalidad, entrar a otros espacios. Así es. Pero es Bueno, así, ¿no? Es así que tenemos que pagar el precio para abrir camino, ¿no? así es. Abrir camino. Eh, entonces, el próximo miércoles estaríamos hablando acerca de entrenando, ¿no es cierto? O desarrollando el potencial ilimitado de la iglesia. Va a Amén, ser amén, una amén. charla corta nomás, pero también para mirar cómo estamos allí, para pensar que el potencial lo tiene la iglesia. No, Él está en sí, la sí, iglesia. sí. Sí, bueno, sí, la verdad que sí. La verdad que sí, el potencial de la iglesia, debemos despojarnos de estos temores, de medio, Buena, Ahí Pastor está, ahí está. Carlos, muy buena la presentación. Ahí Así está despierto, que Adrián. Adrián es todo hemos terreno. reducido a, a la guerra espiritual, ¿no? El versículo que se trabajó en la introducción, ¿no? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿no? Sino contra principados, potestades, ¿no? Y ahí tiene que ver con la mentalidad, pues, ¿no? Esos principados, esos sistemas, ¿no? De estructuras de muerte, ¿no? Malévolas, Así es. satánicas, que están ideologizando hoy al mundo, pues, ¿no? A capa y espada, y la iglesia no tiene la fuerza. Las preguntas que le han puesto a la iglesia son de las preguntas de ayer, no tiene la respuesta para hoy. Entonces, mientras se actualiza la iglesia, ya las preguntas están nosotros hemos sido educados para el ayer, ¿no? Cuando el mundo hoy ya ha dado, pero wow, ¿no? Y de verdad estamos por la pura misericordia de Dios, ¿no? Y yo felicito a Pastor Carlos dejar una mega iglesia por darnos una como visión bíblica, ha pagado un precio, ¿no? Y eso no valoran los pastores, ¿no? Él nos trae la mentoría, nos trae liderazgo, nos trae muchos temas corporativos para tener dimensiones de pastoral en el mundo hoy, pero yo sé que Pastor Carlos lo va a ver pronto y yo soy su Así hincha, es, así que claro. vamos, Son pastor. procesos. Son Sí, procesos. pastor, hay que luchar Sí. con esperanza. No desmayamos. Amén, No amén. desmayamos. El fruto Amén, está pastor. allá. En su momento llega. Amén. No, sí, vale.
Gracias, gracias, vale, vale. Tenemos que seguir para adelante. No desmayar. Vale, 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 porque la cosecha está lista, la cosecha está lista, hay que entrar a laburar, ¿no? Sí, Pastor Felices. Carlos. Sí. Ah, Adelante, Fermín. gracias. No, es muy buena las charlas del Pastor Carlos. Realmente es como un ánimo, ¿no? Un ánimo porque, justo como mencionaba el Pastor Adrián, a veces esto es una lucha espiritual. Entonces, a veces la iglesia no está preparada y no sabe cómo enfrentarse. Y esto que menciona el Pastor Carlos, estas nuevas corrientes y todo esto, esto ya viene hace como 20, 30 años que se está dando, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo hace unos años, a un amigo que vive acá me explicó cómo se formaban los grupos de poder. Y me dijo, mira, acá los grupos de poder, por ejemplo, hijos de congresistas desde que están en la primaria y en la secundaria se buscan que sean amigos para que después ellos vayan creciendo ya cuando son adolescentes y luego van todos a la universidad, me dice, y a veces hay uno que no es tan capaz, pero me dice, buscan que se gradúen y ellos son las nuevas generaciones que siguen manteniendo la cúpula de poder. No es que, y lo que pasa es que a veces no son tan conocidos, pero ellos ya se van formando desde la época de la escuela. Entonces, así se van formando esos grupos que van teniendo los liderazgos y todo. Entonces son como, pues, trabajo de, pues, 20 años, ¿no? Desde que nacen y entre ellos solamente se van formando. Entonces, ir rompiendo eso, ¿no? La única cosa es que bajo la dirección de Dios Él va ayudando, porque ya son grupos que se van formando, digamos, sólidos. Ujú. Entonces, eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Él, no sé en qué grupos andaba él, pero me parece que él un poquito lo habían invitado como algo de los masones, que ya sabemos en qué andan ellos. Sí, Pero él estuvo como así es. coqueteando y él era colombiano. No, bueno, él es colombiano. Mm, Él me explicaba cómo ya. era la cosa. Incluso me dice, tú sabes, digamos, cuando un masón necesita trabajo, va a algún sitio y si ese no tiene trabajo, lo manda a otro sitio que vaya a buscar trabajo. Incluso cuando se van del país, ¿no? Emigran, le dicen, Ujú, mire, yo no tengo trabajo, vaya donde este otro masón y ese le ayuda y así. Entonces se van ayudando. Ahí se van ujú. formando las cosas que, digamos, no se ve muy común, digamos, en el pueblo cristiano, ¿no? Sí. Entonces fue una Eh, cosa que, caramba, así era la historia. así es. Hay Mm. una palabra, Fermín, se llama intencionales. Ellos son intencionales y lo vienen haciendo por décadas y por generaciones. Pero, como te digo, ¿no? Dios está despertando a sus hijos, a sus hijas. Dios está despertando a su pueblo. Si necesitamos pedir al Señor que nos vaya mostrando, que nos vaya revelando. Y yo soy pastor, tengo formación teológica y yo todo lo sustento bíblicamente. Hoy he corrido, he presentado pocos versículos, pero yo tengo sobre todo lo que les presento, ¿no? Está en la Biblia, está en las escrituras totalmente. El gobierno, el gobierno fue establecido por Como Dios. buen bautista, La, como pol- buen la bautista. política, sí, la política es el arte de gobernar, pero el gobierno fue establecido por Dios, tanto así que las autoridades son puestas por Dios. ¿Y para qué? Para que vivamos bien. Las autoridades tienen la responsabilidad de que la comunidad, el pueblo, la nación viva bien. Y para eso las autoridades tienen que gobernar dentro de un marco de justicia, de leyes, de principios, de valores, ¿no es cierto? Y castigar al que hace el mal, dice la Escritura. Castigar al que hace el mal. Entonces, en la batalla que hemos librado, han relativizado todo, han quitado desde la educación todo lo que tenga que ser con la verdad, han introducido filosofías y pensamientos, por eso se habla de posverdad, ¿no? Entonces, eh, como Ese es ya, otro precio. sí, y como ya las autoridades eh, eh, han terminado, pues,
siendo títeres de esos poderes que habla Fermín. Hay poderes fácticos en el mundo que los podemos demostrar, como digo, que crean todas estas organizaciones que chantajean, ¿ah? Realmente chantajean a los presidentes, que simplemente los presidentes terminan firmando. En el Perú nosotros sabemos cómo es eso, cómo los presidentes han sido títeres de poderes de afuera, que es miles de millones de dinero, pero para impartir qué, para imponer qué. Entonces, ¿qué hace? No, simplemente lo que dijo Heredia, hemos cedido esos espacios, hemos cedido la educación. En el Perú se ha dedicado a estudiar el humanismo y ha metido una nueva historia basada en el comunismo. Eso es. Entonces, hay hijos de pastores que son filo, apo, pro, pensamiento socialista. Justo. Qué bárbaro. Claro, y no se trata, la Biblia no te habla ni de derecha ni de izquierda. La Biblia te habla de una cultura de la verdad, donde la justicia tiene que florecer, ¿no es cierto? La justicia. Y el reino de Dios es justicia y paz. ¿Y qué cosa? La justicia es el efecto de la verdad. Otra vez, la justicia es el efecto de la verdad. ¿Por qué nos quejamos en nuestros países y no hay justicia? Porque la verdad ya no les interesa, Claro. ¿no? Yo cometo un delito, viene mi abogado y me dice, cuénteme cómo es, señor Paredes. Ok, usted me paga para que yo lo defienda. Usted no se preocupe, usted va a decir lo que yo le digo. ¿Ok? Listo. El abogado se encarga de crear una historia. No importa la verdad. Es simplemente él cobra la plata y él me hace a mí casi víctima, aunque yo he sido el que cometió el delito. Y eso es lo que está pasando en el sistema judicial. No hay verdad. No hay verdad. Entonces, ¿quién es columna y baluarte de la verdad? La iglesia, En la iglesia. Correcto. ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que empoderar a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Cada individuo, cada hombre, cada mujer. Y que ellos tienen que levantarse, ¿no? Entonces, ya algunos hasta ni votan. No, ¿para qué vamos a votar? Entonces se aprovechan y van y votan, pues, y ponen, los malos ponen a su alfil para que sirva, ¿no? Eso es. Y después nos quejamos, ¿no? Terrible, ¿no? Oramos, hacemos ayuno, 40 días de ayuno y oración para que en nuestro país hayan gobernantes que gobiernen con justicia. Pero a la hora de votar, vamos y votamos por el candidato que propone toda la basura del humanismo. Por lo menos Gracias. buscar algún candidato que más o menos se alinee a los principios. Porque es gobierno finalmente, no es la iglesia, pero es gobierno, es un foro diferente a la iglesia, ¿no? Y así es en el Correcto, mundo del marketing, ¿no? correcto, Sí, Pastor sí, Fermín. Carlos. Muy bien, Gracias. Sí, correcto lo ya, que usted vamos a descansar, Heredia. Hasta mañana, descanse, Dios bendiga. bueno, Bueno, bendiciones, cuídense. hasta luego, gracias. Fermín, que Dios te bendiga, Heredia. Gracias, Buenas Carlito, noches. Nos gracias, vemos. bendiciones, un abrazo. Nos vemos. Adiós, Pastor.